Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo en nombre del Gobierno el Real Decreto Ley 8/2026 de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán. Pero lo que van a votar ustedes es esto. Van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera. Van a votar si las casas en las que residen casi 3 millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas. Van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad, si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio, en sus ciudades, pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo, o si se encuentran con subidas unilaterales del 30, el 40 o el 50%, que muchas no podrán asumir, para ver cómo los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones. Lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo al interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, como les mandata el artículo 47 de la Constitución, o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto a decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3.000 millones de euros, quiere echar de sus casas, de las casas en las que llevan viviendo décadas, para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que gracias a la prórroga ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Y hoy están siguiendo este debate, el que se produce en una cámara semivacía, cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el año que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura. No es una cuestión de cálculos electorales o partidistas. Es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios, de sus ciudades incluso, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas, repito, cuentan algo para sus representantes políticos. O si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es el vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán 2 años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios, de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años. Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, con los arrendadores de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital, la juventud, que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos, sociales, en aras de una supuesta y falsa meritocracia.
Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros, que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad, que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad, pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20% de la población, prácticamente 10 millones de personas, que votan a todas las formaciones políticas, que viven en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy lo que se vota son sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota. Pero en estas semanas también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga, porque no la han conocido, porque les han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas. Por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle, aunque lleven décadas viviendo allí, para revender un edificio, sacar 100 habitaciones donde había 20 apartamentos, convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirles de ejercer sus derechos, amenazándoles con problemas judiciales, convenciéndoles de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Pero eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario, tan importante en el imaginario político de este país, está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy apenas un 5% de la población percibe rentas en concepto de alquiler. 6 de cada 10 viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar. Apenas 13 grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler. Hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de 50 pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, mientras los grandes tenedores, los que poseen más de 10, han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión, ni quienes han heredado una segunda vivienda, los que suben de golpe los alquileres un 50% y, si no puedes pagarlo, a la calle. Quienes están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe. Además, esto es un formidable problema económico para España, porque toda esa inversión especulativa en la vivienda no solo cercena un derecho constitucional, no solo exprime a las familias para convertir sus rentas en beneficio privado de fondos extranjeros que ni siquiera tributan en España, sino que es una amenaza para el desarrollo económico mismo del país, porque no genera valor añadido, ni inversión productiva, ni empleo de ningún tipo. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino. Frente a esta realidad, la prórroga de los contratos de alquiler es una medida razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi 3 millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares. Son cientos de miles de familias que en un contexto global de incertidumbre contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas, la vivienda. La adopción de la prórroga y el tope al 2% de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2.000 euros al año para un hogar medio. Pero en ciudades como Valencia, como Málaga, como Sevilla o como Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar. Yo les pido que imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media.
Pónganlo en proporción con cualquiera de las medidas que ha adoptado esta Cámara o que ustedes proponen adoptar, sea en energía, en alimentación, en tributación, en mejoras salariales. Imaginen el impacto en la vida real de cientos de miles de hogares. Y ahora piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no. Otro de los pseudoargumentos que he oído repetirse en estas semanas es que es el Estado quien debe asumir el coste de la protección social y no los ciudadanos. Es un argumento que no tiene sentido en el caso de la prórroga, que no supone coste ni merma alguna en la posición de ninguna de las partes. Los arrendadores van a seguir percibiendo sus rentas con total normalidad. Los inquilinos van a seguir pagándolas cada mes. El único coste esgrimible es el de aquellos agentes financieros que planearan someter las rentas a un incremento repentino y abusivo del 50, el 60 o el 70%, como quien se apodera de las reservas de agua en un momento de escasez. Pero es que ese derecho no existe. Eso se llama especular con la vivienda y lo prohíbe la Constitución española. Tiene el mismo cariz el argumento según el cual la prórroga supondría una merma en la oferta del mercado del alquiler. La realidad es precisamente la contraria. La prórroga de los alquileres no solo alivia la situación inmediata de cientos de miles de inquilinos e inquilinas, también sirve para proteger la oferta de vivienda en un momento de gran tensionamiento en las ciudades españolas, impidiendo su fuga a usos especulativos y contrarios al interés general como la proliferación de pisos turísticos ilegales, el alquiler desregulado de habitaciones o el fraude de ley que suponen los contratos de temporada. La prórroga mantiene la oferta, no la contrae, pero también sirve para neutralizar una espiral alcista de los precios de los alquileres que en las grandes ciudades del país alcanzan niveles absolutamente insostenibles para las clases trabajadoras. Y sirve también para enviar un mensaje disuasorio frente a operaciones especulativas que persiguen intereses absolutamente contrarios al de la inmensa mayoría de los españoles. Ese mensaje es tan claro como sencillo. Las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en un casino financiero que está vaciando nuestras ciudades y cercenando el ejercicio de los derechos de millones de compatriotas. Por último, he escuchado en estas semanas una presunta oposición entre la prórroga de los alquileres y la necesidad de construir más viviendas para que bajen los precios. La solución no es regular, sino construir más, vendría a ser el mensaje. La realidad es que se puede construir cientos de miles de viviendas adicionales, pero si esa oferta queda en manos de los grandes fondos extranjeros con los que evidentemente no pueden competir las familias españolas, ni bajarán los precios, ni se aliviará la carga que supone para la vida cotidiana de millones de personas el coste de la vivienda. Si no se crea un parque significativo de vivienda pública blindada a perpetuidad, si no se refuerzan los derechos de inquilinos e inquilinas y también los de quienes no pueden comprar una vivienda frente a esos gigantes financieros, si no se seca la lógica especulativa que permite utilizar y acumular la vivienda como un activo de inversión, el juego seguirá trucado a favor de quienes solo buscan extraer la mayor rentabilidad, aunque sea a costa del derecho a un bien básico y esencial de todos los demás. Pero aunque nada de esto sea así, aunque no compartan ustedes este análisis, aunque les hiciéramos caso y dijéramos que la solución mágica es construir, mientras se aumenta la oferta de vivienda, ¿qué hacemos? La prórroga ofrece una solución inmediata a casi 3 millones de personas. Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio de quienes hoy les están asfixiando. Señorías, esta votación no va del Gobierno, ni de la izquierda, ni siquiera de los modelos de vivienda que defienda cada cual. La ciudadanía está harta de que su principal problema, la principal causa de su angustia y de preocupación cotidiana, se convierta en un juego de acusaciones y de reproches cruzados que se desentiende de los efectos reales, del impacto que tiene en la vida cotidiana de millones de personas. Lo que se vota hoy es una solución concreta, inmediata, razonable, con la que no pierde nadie y que para muchísima gente supone un alivio esencial en un momento muy difícil en España y en el mundo entero. Hablamos de ponerse del lado de las familias trabajadoras, de los proyectos vitales de cientos de miles de personas que encuentran en esta medida una protección necesaria y la encuentran cuando más la necesitan. Hablamos de que del otro lado están los objetivos de negocio de grandes inmobiliarias, de fondos extranjeros y de agentes especuladores que están obteniendo rentabilidades desmedidas a costa del esfuerzo de esas mismas familias trabajadoras. Eso es lo que se va a votar hoy en esta Cámara.